Nunca imaginé que me sentaría frente a un juez para defenderme de mi propio hijo. Pero ahí estaba yo, a los 52 años, con las manos sudorosas, mirando a la persona que había parido, criado y amado durante 25 años. Mientras su abogado me acusaba de haberle robado lo que le correspondía. Él me miraba con odio. Con un odio que no reconocía. Detrás de él, su padre, mi esposo, llevaba 3 años muerto. Y lo único que había dejado, además del dolor, era una casa, algunos ahorros y una colección de recuerdos que yo había guardado como tesoros. Pero para mi hijo, eso no era suficiente. Él quería todo. Y estaba dispuesto a destruirme para conseguirlo. Lo que no sabía, lo que nadie sabía, era que durante ese juicio iba a descubrir una verdad que cambiaría para siempre nuestra relación. Una verdad que me haría entender por qué me odiaba tanto. Y una verdad que me obligaría a tomar la decisión más difícil de mi vida. Me llamo Elena, tengo 52 años y soy maestra de escuela primaria. Desde los 22, mi vida ha sido enseñar a niños, ayudarles a leer por primera vez, ver cómo sus ojos se iluminan cuando entienden algo nuevo. Mi otra pasión fue mi familia. Me casé con Fernando cuando tenía 23. Él era ingeniero civil, un hombre trabajador, serio, de pocas palabras, pero de gestos grandes. Un año después nació Nicolás. Fue un parto difícil, de esos que te dejan al borde de la muerte. Pero cuando lo tuve en brazos, todo el dolor desapareció. Nicolás era un bebé hermoso. Ojos oscuros como los de su padre, una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Yo dejé de trabajar para criarlo. Era mi prioridad. Mi todo. Fernando también era un padre presente, dentro de lo que su trabajo le permitía. Viajaba mucho por proyectos, pero cuando estaba en casa, se dedicaba a Nicolás. Le enseñaba a andar en bicicleta, le ayudaba con las tareas. Éramos una familia feliz. O al menos, eso creía yo. Pero algo empezó a cambiar cuando Nicolás entró en la adolescencia. Algo que no supe ver hasta que fue demasiado tarde. Nicolás creció siendo un niño inteligente, pero con un carácter que me preocupaba. Competitivo hasta el extremo. Necesitaba ser el mejor en todo. Y cuando no lo lograba, se frustraba. Se enojaba. Se encerraba en sí mismo. Fernando decía que era su carácter. Que él también había sido así de joven. Que con el tiempo se iba a calmar. Pero no se calmó. En la adolescencia, Nicolás se volvió distante. Pasaba horas en su cuarto, sin querer compartir con nosotros. Empezó a tener malas notas, a juntarse con amigos que no me gustaban. Hubo discusiones. Muchas. Fernando intentaba poner límites, pero Nicolás lo desafiaba. Le decía que no era su jefe, que no le iba a decir lo que tenía que hacer. Recuerdo una noche. Nicolás tenía 17 años. Llegó a las 3 de la mañana, borracho. Fernando lo esperaba en la puerta. No le gritó. Solo le dijo, mientras vivas bajo mi techo, mis reglas. Nicolás le respondió, entonces me voy. Y al día siguiente, se fue. Tenía 17 años. Agarró una bolsa con ropa y se fue a la casa de un amigo. Yo lloré durante semanas. Fernando se quedó en silencio, pero vi cómo el dolor lo consumía. Esa fue la primera vez que sentí que perdía a mi hijo. Pero no sería la última. Nicolás volvió a los pocos meses. Pero las cosas nunca fueron iguales. Había una distancia que no logramos cerrar. Terminó la escuela, entró a la universidad, consiguió un trabajo, se independizó. Nos veía de vez en cuando. En cumpleaños, en Navidad. Pero era como si fuéramos desconocidos que compartían una mesa una vez al año. Yo intentaba acercarme. Llamaba, mandaba mensajes, le preguntaba cómo estaba. Sus respuestas eran cortas. Frías. Fernando, en cambio, se preocupaba en silencio. Me pedía que le mandara comida a su departamento, que le depositara dinero cuando sabía que andaba corto, que le preguntara si necesitaba algo. Era su forma de estar presente. Y Nicolás aceptaba el dinero, la comida, la ayuda. Pero no aceptaba el amor.
Yo me preguntaba qué había hecho mal, dónde me había equivocado, pero nunca tuve respuestas. Solo una creciente sensación de que algo se estaba rompiendo para siempre. Y entonces llegó el golpe que nos destrozó a todos. Cuando Nicolás tenía 22 años, a Fernando le diagnosticaron cáncer. Fue un golpe del que no me recuperé nunca. Lo detectaron tarde. Cuando el médico nos llamó a la consulta y nos dio la noticia, sentí que el mundo se me caía encima. Fernando, en cambio, se quedó en silencio. Miró al médico y preguntó, ¿cuánto tiempo? El médico dijo que con tratamiento podían ser años, pero que no había garantías. Los 2 años siguientes fueron los más duros de mi vida. Fernando se sometió a quimioterapia, radioterapia, cirugías. Hubo meses buenos, en los que parecía que todo iba a salir bien. Y meses malos, en los que apenas podía levantarse de la cama. Yo dejé de trabajar para cuidarlo. Me convertí en su enfermera, su cocinera, su compañera. Estuve con él en cada sesión, en cada madrugada de dolor, en cada momento de miedo. Nicolás también se acercó en esa época. Al principio, vino al hospital. Traía flores, se sentaba junto a la cama de su padre. Hablaban de cosas superficiales, como si la muerte no estuviera en la habitación con ellos. Pero con el tiempo, sus visitas se espaciaron. Primero fueron una vez por semana. Luego cada 15 días. Luego una vez al mes. Yo le reclamaba. Le decía, tu padre está muriendo, Nicolás. Necesita verte. Él me respondía, tengo trabajo. No puedo dejar todo. Fernando nunca le reclamó. Cuando yo le decía que Nicolás no venía, él movía la cabeza y decía, déjalo. Él sabe lo que hace. Pero yo veía como su mirada se iba cada vez que la puerta se abría y no era él. Y entonces, un martes de otoño, todo terminó. Fernando murió conmigo a su lado. Le sostuve la mano hasta el último momento. Sus últimas palabras fueron para mí. Me dijo, gracias, Elena. Por todo. No mencionó a Nicolás. Cuando cerró los ojos, sentí que una parte de mí se moría con él. Llamé a Nicolás. Atendió después de varios intentos. Nicolás, tu papá, se fue. Hubo un silencio largo del otro lado. ¿Cuándo? Hace unos minutos. Ah, bueno. Voy para allá. Llegó 2 horas después. Entró a la habitación, vio a su padre en la cama. Se quedó parado en la puerta, sin acercarse. No lloró. No dijo nada. Solo miró. Luego me preguntó, ¿dejó algo? Yo no entendí. ¿Qué cosa? Un testamento. Algo. Sentí que la sangre se me helaba. Tu padre acaba de morir, Nicolás. ¿Eso es lo que te preocupa? Él me miró con una frialdad que no conocía. Solo pregunto. No volvió a hablar del tema esa noche. Pero yo supe, en ese momento, que algo había cambiado. Que la distancia que sentía se había convertido en algo mucho más oscuro. Y lo peor estaba por venir. El funeral fue sencillo. Nicolás se sentó en la última fila. No participó. No dijo unas palabras. Cuando terminó, se fue sin despedirse. Una semana después, fui al estudio del abogado para que me leyeran el testamento de Fernando. El abogado, un señor mayor que había sido amigo de Fernando, me recibió con una sonrisa triste. Nicolás también estaba allí. Llegó tarde, con cara de pocos amigos. El abogado abrió el sobre. Leyó. Fernando dejaba todo a su nombre. La casa, los ahorros, el auto, todo. Pero con una condición. Yo era la usufructuaria vitalicia de la casa. Podía vivir en ella mientras viviera. Pero la propiedad, al momento de mi muerte, pasaría a Nicolás. El abogado lo explicó con claridad. Fernando quería que yo tuviera un techo seguro por el resto de mi vida. Pero también quería que su hijo, al final, heredara lo que él había construido. Me pareció justo. Nicolás, en cambio, se puso de pie.
¿Cómo que ella se queda con la casa?, preguntó, con la voz alterada. No se queda con la casa, explicó el abogado. Ella tiene el derecho a vivir en ella. La propiedad es tuya, pero solo podrás disponer de ella cuando ella fallezca. Eso es lo mismo, dijo Nicolás. Mi papá me dejó una casa que no puedo usar. ¿Y los ahorros? Los ahorros también están a nombre de tu madre. Ella es la beneficiaria directa. Nicolás me miró con una furia que nunca había visto. Vos lo hiciste, dijo. Vos le hiciste cambiar el testamento. Él nunca me hubiera dejado esto. Nicolás, dije, con la voz temblorosa, yo no toqué nada. Eso fue decisión de tu padre. Mi padre no tomaba decisiones. Vos lo manejabas. Siempre. Salió del estudio dando un portazo. Yo me quedé sentada, con las manos temblando, sintiendo que el mundo se me venía encima otra vez. Pero eso no era nada comparado con lo que vendría después. Pasaron 3 meses. Intenté acercarme a Nicolás. Llamé varias veces. No contestó. Le mandé mensajes. No respondió. Fui a su departamento. No abrió. Un día, recibí una notificación. Una carta certificada. Del juzgado. La abrí con manos temblorosas. Era una demanda. Mi hijo me estaba demandando. Me acusaba de haber influido indebidamente en su padre para modificar el testamento. Decía que yo había aprovechado la enfermedad de Fernando para manipularlo y quedarme con todo. Pedía que se anulara el testamento y que se declarara que él era el único heredero universal. No podía creer lo que leía. Mi propio hijo. El que había llevado en mi vientre. El que había criado con mi leche. El que había cuidado cuando tenía fiebre, cuando se caía de la bicicleta, cuando lloraba por una decepción amorosa. Me estaba demandando. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Y lo peor era que no sabía si iba a poder levantarme después de esto. Los meses siguientes fueron una pesadilla. Tuve que contratar una abogada. Una mujer joven, Valeria, que me inspiró confianza desde el primer momento. Le conté todo. Desde el principio. Las visitas de Nicolás al hospital, su distancia, su frialdad después de la muerte de Fernando. Valeria me escuchó en silencio. Al final, me dijo algo que me heló la sangre. Elena, esto va a ser duro. Él va a decir cosas. Cosas feas. Tienes que estar preparada. Yo asentí, aunque no sabía si realmente lo estaba. Llegó el día de la audiencia. Entré a la sala. Era una sala grande, con madera oscura, un juez al fondo, un secretario. Me senté en un lado. Nicolás se sentó en el otro. No me miró. Su abogado era un hombre mayor, de esos que hablan con seguridad, que saben cómo golpear donde duele. El juez comenzó. Preguntó, pidió documentos, testimonios. Luego, llegó el momento de las declaraciones. El abogado de Nicolás me interrogó. Sus preguntas eran afiladas, diseñadas para hacerme dudar, para hacerme parecer culpable. Señora Elena, ¿usted estaba presente cuando su esposo firmó el testamento? Sí, yo estaba en la casa. ¿Estuvo en la habitación durante la firma? No. El abogado vino a casa. Fernando estaba en la cama. Yo estaba en la cocina. ¿No le pareció extraño que su esposo le dejara todo a usted y dejara a su hijo prácticamente sin nada? No fue sin nada. La casa es para él cuando yo muera. Cuando usted muera. ¿Y mientras tanto? ¿Él no tiene derecho a lo que su padre construyó? Su padre construyó para los dos. Y él quería que yo estuviera protegida. El abogado sonrió. Una sonrisa que me heló. Dígame, señora. ¿Es verdad que usted le pidió a su esposo que no le diera dinero a Nicolás durante su enfermedad? ¿Qué le dijo, que ya era un adulto y debía valerse por sí mismo? Me quedé paralizada. No esperaba esa pregunta. Eso no es cierto. No es cierto. Tenemos testigos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué testigos? ¿Quién
podía decir eso? El abogado llamó a declarar a una enfermera que había atendido a Fernando en sus últimos meses. La enfermera subió al estrado. Juró decir la verdad. Y luego dijo, sí, escuché a la señora decirle al señor Fernando que no le diera más dinero a Nicolás. Le dijo que ya era un hombre grande, que tenía que aprender a valerse solo. Sentí que la sangre se me helaba. Eso no fue así, dije, levantándome. Yo le decía eso porque Nicolás no venía a verlo. Porque se aprovechaba de él. Porque solo llamaba cuando necesitaba plata. El juez me pidió que me calmara. Pero yo no podía calmarme. Esa enfermera había sacado mis palabras de contexto. Las había usado para pintarme como una mala madre, una mujer que alejó a su hijo de su padre moribundo. Nicolás, desde su silla, me miraba con una frialdad que me atravesaba. Y entonces, la peor parte aún no había llegado. El juicio se prolongó durante semanas. Testigos, documentos, peritajes. Cada sesión era un desgaste. Yo volvía a casa llorando, sintiendo que me arrancaban pedazos de vida. Pero Valeria, mi abogada, no se rindió. Una tarde, me llamó por teléfono. Su voz sonaba diferente. Seria. Elena, tengo que decirte algo. ¿Qué? Hicimos una investigación más profunda. Sobre Nicolás. Mi corazón se aceleró. Él tiene deudas. Muchas. Créditos, préstamos, tarjetas. Está al borde de la quiebra. Por eso la demanda. Necesita la plata. Cerré los ojos. ¿Cuánto? Más de lo que puede pagar. Si no consigue dinero pronto, va a perder todo. El departamento, el auto, todo. Me quedé en silencio. Mi hijo se estaba hundiendo. Y en lugar de pedir ayuda, había decidido destruirme. Hay algo más, dijo Valeria. ¿Qué? Su abogado no es cualquiera. Es un abogado que se especializa en este tipo de casos. Él fue quien contactó a Nicolás. Le ofreció llevar el caso sin cobrarle por adelantado. A cambio, se queda con un porcentaje de lo que consigan. O sea que él fue a buscarlo. Exacto. Nicolás no pensó esto solo. Alguien lo asesoró. Alguien que vio su desesperación y la usó. Esa noche, no pude dormir. Mi hijo me demandaba porque estaba desesperado. Porque había tomado malas decisiones. Porque alguien le había dicho que podía sacar provecho de la muerte de su padre. Y yo no sabía qué hacer. Pero sabía que algo tenía que cambiar. En la audiencia final, el juez pidió un último intento de conciliación. Valeria y yo estábamos de un lado. Nicolás y su abogado del otro. El juez preguntó si estábamos dispuestas a llegar a un acuerdo. Nicolás habló primero. Su voz era fría, calculada. Que me dé la mitad de los ahorros y renuncie al usufructo de la casa. Yo me quedo con el auto. Y no voy a seguir con la demanda. Su abogado asintió, satisfecho. Valeria me miró. Yo la miré a ella. Y entonces, algo en mí se rompió. No dije. Todos me miraron. No, preguntó el juez. No voy a aceptar nada, dije, con la voz firme. Pero quiero hablar con mi hijo. A solas. El juez dudó. Pero finalmente accedió. Nos dieron una sala pequeña, aparte. Nicolás entró con los brazos cruzados, la cara dura. No me miraba. ¿Qué quieres?, preguntó. Quiero saber por qué, dije. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me estás destruyendo? No te estoy destruyendo. Solo quiero lo que me corresponde. ¿Lo que te corresponde? Tu padre te dejó una casa, Nicolás. Una casa entera. Cuando yo muera, es tuya. ¿Eso no es suficiente? No me dejó nada. Te dejó todo a vos. Porque yo lo cuidé. Porque estuve con él hasta el último segundo. ¿Dónde estabas vos, Nicolás? ¿Dónde estabas cuando se moría? Él bajó la mirada. Yo tenía que trabajar. Tenías que trabajar.
Claro. ¿Y cuando te llamaba para preguntarte cómo estabas, también tenías que trabajar? ¿Cuándo te pedía que vinieras a verlo, también? Yo no quería verlo así, gritó, y su voz se quebró. ¿No entiendes? No quería verlo en una cama, flaco, sin pelo, vomitando. No quería que esa fuera mi última imagen de él. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Yo también lloraba. Nicolás, dije, yo tampoco quería verlo así. Pero estaba ahí. Porque lo amaba. Porque era mi esposo. Y él me necesitaba. A mí también me necesitaba, dijo, con la voz quebrada. Y yo lo abandoné. No pude estar. No pude. Se dejó caer en una silla, llorando como un niño. Y en ese momento, lo entendí todo. No era la plata. No era la casa. No eran los ahorros. Era la culpa. Nicolás se había sentido tan culpable por no haber estado con su padre en sus últimos días, que había convertido esa culpa en odio. Odio hacia mí. Porque yo sí había estado. Porque mi presencia era un recordatorio constante de su ausencia. La demanda no era por dinero. Era por venganza contra sí mismo. Me senté a su lado. Lo abracé. Al principio, se puso rígido. Pero luego, se derrumbó en mis brazos. Lloramos juntos. Lloramos por Fernando. Por los años perdidos. Por todo lo que no dijimos. Cuando se calmó, le hablé. Nicolás, tu papá te amaba. Nunca dejó de hacerlo. Antes de morir, me pidió que te cuidara. Que te diera todo lo que pudiera. Por eso dejó las cosas así. Porque sabía que yo te iba a ayudar. Que no te iba a dejar solo. ¿De verdad dijo eso?, preguntó, con los ojos hinchados. De verdad. Guardó silencio un momento. No quiero la casa, dijo. No la quiero. Quiero que vos la tengas. La casa es para los dos, dije. Y siempre lo va a hacer. Pero ahora necesito que me ayudes. Necesito que retiremos la demanda. Y necesito que vayamos a terapia juntos. Porque lo que pasó entre nosotros no se arregla con un juicio. Se arregla hablando. Nicolás asintió. Está bien, dijo. Salimos de la sala. El abogado de Nicolás se acercó, con cara de preocupación. Nicolás le dijo, vamos a retirar la demanda. Llegamos a un acuerdo. El abogado quiso discutir, pero Nicolás no le dio tiempo. Firmamos los papeles esa misma tarde. Y por primera vez en 3 años, sentí que podía respirar. Hoy ha pasado 1 año desde ese día. Nicolás y yo hemos ido a terapia juntos. No ha sido fácil. Hay sesiones en las que apenas podemos mirarnos. Hay otras en las que salimos llorando. Pero estamos intentando. Nicolás sigue pagando sus deudas. Lo está haciendo de a poco, con su trabajo. Yo lo he ayudado en lo que he podido, pero él ha querido hacerlo solo. Dice que necesita aprender. La casa sigue siendo mía. Pero él viene cada domingo a almorzar. A veces se queda a ver una película. A veces se queda a dormir, en su antigua habitación, que yo he conservado igual. No hemos recuperado la relación que teníamos cuando era niño. Tal vez nunca la recuperemos. Pero estamos construyendo algo nuevo. Algo frágil, pero real. Fernando nos ve desde donde esté. Y espero que esté orgulloso. Porque al final, su herencia no era la casa. No era el dinero. Era la oportunidad de que su hijo y yo nos encontráramos de nuevo. Y esa es la única herencia que importa. Y ahora les pregunto a ustedes. ¿Qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían perdonado a su hijo después de que las demandara? ¿O habrían roto la relación para siempre? Déjenme su historia en los comentarios. Los leo a todos. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por escuchar mi historia. Si te gustó este video, no olvides regalarme un me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Comparte este video si crees que alguien más necesita escucharlo.
Tal vez alguien que está pasando por una situación similar. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros estrenos. Los leo en los comentarios. Un abrazo gigante y hasta la próxima.